dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ha llegado el que me ha entregado. Amén. Getsemaní. No estamos hechos para simplemente flotar en la deriva por la vida, hermanos. Como barcos sin timón que flotan sin rumbo en el mar de la vida, sin ningún destino particularmente. No. Dios nos hizo para cumplir un destino y un propósito. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una tarea y una responsabilidad únicas que llevar a cabo cada uno. Pero para cumplir el propósito y el destino de Dios, debemos estar dispuestos a soportar circunstancias que son difíciles de manejar. Habrá algunas experiencias dolorosas en la vida que deberás atravesar para poder llegar al destino que Dios ha ordenado. En nuestro texto se trata de un momento crítico en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya había terminado de comer la Santa Cena con sus discípulos, donde había predicho su traición por parte de Judas, y donde había predicho la negación de Pedro. Mientras subían al monte de Olivos, Jesús y sus discípulos llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní era un jardín fuera de la ciudad y al pie del monte de los Olivos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. Las prensas del aceite eran lugares donde procesaban
las aceitunas en aceite. Se extraía cuando las aceitunas eran trituradas, molidas o pulverizadas en las prensas del aceite. Qué interesante que Jesús estuviera en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es simbólico del lugar aplastante. Llega un momento en la vida de cada uno de nosotros cuando debemos experimentar nuestro propio Getsemaní personal. Es una realidad de la vida. Corre si debes hacerlo, pero sus límites son amplios. Escóndete si puedes, pero es inevitable. Es una parte segura de la vida humana. Todos nosotros en algún momento tendremos que pasar por Getsemaní. Mateo dice en verso 33 que comenzó a entristecerse y angustiarse profundamente nuestro Señor Jesucristo. Mateo aquí está describiendo el estado mental del Señor Jesús. Dice que Jesús estaba entristecido. La palabra entristecido significa afligirse, significa estar en dolor, significa pesadez de espíritu. Así estaba nuestro Señor Jesucristo. Entristecido, afligido, en dolor y pesadez de espíritu. Luego en el versículo 38 Jesús habla por sí mismo y dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús está diciendo: estoy tan triste, estoy tan deprimido que siento que puedo morir. Esto no encaja con nuestro concepto de Jesús. Jesús está presionado. Si alguien debería mostrar fuerza en lugar de debilidad en una hora como esta, debería haber sido Jesús. Quiero decir, después de todo, Él es el que ayudó a todos los demás con sus problemas. Él abrió los ojos de los ciegos. Él es el que sanó a los enfermos. Él es el que hizo caminar a los cojos. Echó fuera demonios y resucitó a la gente de entre los muertos. Ahora Jesús dice: estoy triste y deprimido. Me alegro que Jesús admite que estaba deprimido. Me alegro que Jesús admite que estaba deprimido. Quiero decirle hoy que si sufres de tristeza o que si sufres de depresión, no eres raro, no eres débil, eres solo un ser humano. No eres raro, no eres débil. Si sufres de tristeza, si sufres de depresión, solamente eres un ser humano. Todos luchamos con eso de vez en cuando. Todos luchamos con eso, con
la tristeza o la depresión de vez en cuando. Necesitamos liberarnos de nuestro síndrome de Superman. Necesitamos librarnos de nuestro síndrome de Superman, de querer que la gente piensa que estamos hechos de acero y que nada nos molesta. Eso no es cierto. Somos humanos. Necesitamos librarnos de nuestro orgullo y de deshonestidad, de querer que la gente piensa que siempre lo hemos tenido todo bajo control. No es cierto. A veces somos apresionados. A veces somos deprimidos y tristes y no tenemos todo bajo control. No. Y necesitamos ser suficientemente honestos para decir que estoy sufriendo. Honestamente suficiente para decir mi corazón está pesado. Lo que hizo el Señor. Hasta la muerte siento triste. Hasta la muerte siento deprimido. Me alegro que Jesús admita que estaba deprimido. Necesitamos crear una atmósfera en la que podemos ser honestos y transparentes, sin que nadie nos mire de forma extraña. Ser honesto, ser transparente. Siento débil, pastor. Siento débil, pastor. Siento triste, pastor. No tengo todo bajo control. Mi casa, mi matrimonio. Ayúdame. Tenemos que ser lo suficiente honestos para decir mi corazón está pesado. Lo suficiente honestos para decir que algo anda mal conmigo. Lo suficiente honestos para decir que no tengo todo bajo control. Cada uno, cada persona. No eres débil. No eres raro. Tú solamente eres humano. Lo suficiente honesto para decir estoy deprimido. Lo suficiente honesto para decir necesito ayuda. Lo suficiente honesto para decir necesito que ores por mí. Honestos y transparentes. Pero no, a veces el machismo no. Necesito que ores por mí. Pero creo que debo decirles hoy que Jesús, aunque estaba deprimido, aunque estaba triste, debo decirles que Jesús no estaba deprimido porque tenía miedo de morir. ¿O no? Jesús no tenía miedo de la muerte. Creo que Jesús estaba en un estado de depresión porque en Getsemaní tenía el peso del mundo entero
sobre sus hombros. Estaba empezando a sentir lo que era cargar con nuestros pecados. En Getsemaní. En Getsemaní estaba empezando a sentir lo que era llevar nuestros pecados. Siento deprimido. Siento triste hasta la muerte. Todos los pecados de todas las épocas estaban sobre él. Todos los pecados de cada época estaban sobre él. Todos los pecados de cada continente, todos los pecados de cada país estaban sobre él. Todos los pecados de cada aldea, de cada ciudad, todos los pecados de cada pueblo estaban sobre él. Todos los pecados de Nueva York, todos los pecados de Los Ángeles, de Chicago, todos los pecados de San Francisco, de Miami, de Atlanta, todos los pecados de Houston. Todos mis pecados y todos tus pecados estaban sobre él. Y mi pecado solo fue suficiente para agobiarlo. En ese momento, el Cordero de Dios, sin pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Segundo de Corintios 5:21. El Cordero de Dios, sin pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Puedes superar tu Getsemaní. Puedes superarlo cuando entiendes que Getsemaní, el lugar aplastante, nos enseña que Dios puede no cambiar nuestras circunstancias, pero Dios nos dará la fuerza y la gracia que necesitamos para superarlo. Tú puedes superar tu Getsemaní, el lugar aplastante. Cuando entiendes que Getsemaní realmente te está preparando para algo mayor. ¿Sabes que Getsemaní no era el destino final de Jesús? No. Puedes superar tu Getsemaní, el lugar aplastante, cuando entiendes que Getsemaní realmente te está preparando para algo mayor. El Getsemaní no era el destino final del Señor Jesús. La cruz era a donde se dirigía. Pero Getsemaní era un preludio del Calvario. En otras palabras, si Jesús no pudo soportar la presión de Getsemaní, no habría podido soportar la presión de la cruz. Recuerda esto. Dios usa Getsemaní para arreglarnos. Para una cosa más mayor. Getsemaní.
En el jardín de Edén, toda la humanidad perdió la comunión con Dios. Cuando Eva y Adán pecó, toda la humanidad perdió la comunión con Dios. Pero en el jardín de Getsemaní, Jesús comienza a arreglar esa relación rota. Getsemaní es una reescritura para el jardín de Edén. Escúchalo bien. Getsemaní es una reescritura para el jardín de Edén. Todos los errores del Edén, todos los pecados del Edén, todas las maldades de Edén están siendo corregidas en Getsemaní. En el jardín de Edén, el primer Adán cayó al ceder ante el maligno. Pero en el Getsemaní, el último Adán vencería al ceder ante el Santo. En el primer jardín se creó una brecha, pero en el segundo jardín estaba a punto de construirse una puente. En el primer jardín, la humanidad le dio la espalda a Dios. Pero en el segundo jardín, Dios volvió su rostro hacia nosotros. En el primer jardín, en el Edén, en el primer jardín, se creó una deuda. Pero en el segundo jardín, en el Getsemaní, una deuda estaba a punto de ser pagada. En el primer jardín, en el Edén, fuimos declarados culpables. Pero en el segundo jardín, el Getsemaní, fuimos declarados inocentes. En el primer jardín caímos, pero en el segundo jardín Dios nos recogió. Gracias a Dios por el segundo jardín. Gracias a Dios por el Getsemaní. Gracias a Dios por el segundo jardín. Porque el segundo jardín nos está preparando para el tercer jardín. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis 22 habla de un jardín que tiene árboles con hojas que son buenas para la sanidad de las naciones. Gracias a Dios por el segundo jardín. Gracias a Dios por Getsemaní. Gracias a Dios por el segundo jardín. Porque el segundo jardín nos está preparando para el tercer jardín. Apocalipsis 22 nos habla de un jardín que tiene árboles con hojas que son buenas para la sanidad de las naciones. Dios nos está preparando. Tu Getsemaní te está preparando para algo mayor. Tu Getsemaní, el jardín, la segunda jardín, te está preparando para algo más mayor. Cierro con esto.
Oswald Chambers. Oswald Chambers dijo que no puedes beber uvas. You can't. No puedes beber uvas. En otras palabras, para que las uvas se conviertan en vino, tienen que ser aplastados. Puede ser que Dios está tratando de hacer vino de tu vida, pero recuerda que no puedes beber uvas. Para que tu vida mejorare, para que tu vida mejorare, para que tu vida sea fortalecida, tienes que ser aplastado. Tienes que pasar por la Getsemaní. Pónganse de pie.